Espero que esta mañana el mensaje de la palabra del Señor sea de bendición para todos nosotros. ¿Qué serie estamos mirando? ¿Se acuerdan cómo se llama esta serie? Se llama El Plan Divino Original, ¿no es cierto? El Plan Divino Original está contenido en el libro de Génesis y vamos a hacer un recuento rapidito. ¿Se acuerdan que vimos en Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que vimos? Dios, ¿qué notó que estaba la tierra? ¿Y qué hizo Dios? Ok, y en nuestra vida la aplicación es eso. Dios es un Dios de orden y todo necesita un orden, ¿verdad? Una organización, un orden. Eso es lo que intentamos también hacer con esta casa. Por eso ustedes dicen algo pasó. ¿Qué pasó? Se puso orden, nada más. Eso sucedió. Y en nuestras vidas tiene que ser exactamente lo mismo. Después vimos el segundo mensaje que tenía que ver con el versículo 3 de Génesis. Génesis 1:3. Y ahí es lo que decía Almes. Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Entonces, la aplicación era que cuando la luz de Cristo entra a nuestra vida, comienzan cambios profundos. Acuérdense ustedes de algo que hablamos ese domingo, que la duda no permite las promesas para que se hagan efectivas en nuestras vidas. No dan paso a las promesas de Dios cuando uno duda. Es como tapar la luz de Cristo cuando ponemos nosotros la duda por delante. Dios nos dice algo, pero nuestra razón dice otra cosa. Pero es que yo pienso, es que yo creo, es que yo digo, es que yo veo. Eso anula, bloquea las promesas del Señor. Después vimos la semana anterior, ¿se acuerdan ustedes? Vimos Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y 27, en donde nos dimos cuenta que Dios hizo un solo hombre, dos hombres. ¿Cuántos hombres hizo Dios? Hizo la especie humana, la raza humana. Hizo las diferentes culturas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, nos dimos cuenta que Dios hizo las razas en todos los rincones del mundo. Y la aplicación personal es que la pareja debe reflejar la imagen de Dios. ¿Cuál era la imagen de Dios? Era la unidad. ¿Se acuerdan? Todo eso hemos estado viendo estos últimos domingos. ¿Ok? Para las personas que mañana vienen al discipulado de parejas, mañana vamos a ver una lección que tiene que ver con todo esto. Así que les animamos, mañana 8:15 comienza la reunión de parejas. Perfecto. El día de hoy vamos a ver un momento único en la creación y se llama la bendición en pareja. ¿Sí? La bendición de vivir en pareja. Ese es el título del día de hoy. Este es un momento único en la creación. Cuando Dios crea la especie humana, lo hace en una unidad de pareja donde se funda la familia como base de la sociedad. La unidad, como les había dicho, es la imagen de Dios en el hombre y en la mujer que forman una pareja. La palabra mágica para poder caminar en pareja se llama, la palabra mágica para caminar en unidad se llama acuerdos. Lograr acuerdos de pareja. Cuando no logramos acuerdos de pareja, tenemos una relación de un tirano y una persona que está esclavizada. Entiéndase, el tirano, el hombre o la mujer, y el esclavizado, el hombre o la mujer. Porque no es propiedad exclusiva del hombre ser un tirano. Acuerdos es la palabra mágica. Cierren sus ojitos. Señor mi Dios, dirígenos en esta mañana, Padre. Que tu presencia nos hable, que tu presencia nos guíe, que nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo. Abre nuestro entendimiento y haznos comprender y entender qué tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la bendición en pareja. El versículo que hoy vamos a estudiar también está en Génesis capítulo 1, pero es el versículo 28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién escribe esta porción? Es el tercer domingo que repetimos esto. ¿Quién escribe esta porción? Moisés, el líder que sacó de la esclavitud al pueblo judío y lo llevó precisamente a adorar a Dios en el desierto. ¿Por qué lo hizo? Hay dos razones. Y esas dos razones, ¿por qué las repetimos? Porque nosotros debemos entender el por qué debemos transmitir las verdades de Dios. La primera, para memoria y para identidad histórica. Cuando el pueblo conoce su historia, cuando nosotros trasladamos a nuestros hijos las bondades de Dios para con nosotros, se crea gratitud y se crea fe en el corazón de ellos. Es necesario nosotros recordar esto y para testimonio de las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones comprendan el poder y el señorío de Dios en nuestras vidas. Ok, recuerden ustedes
¿En dónde se escribió esto? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se escribió? En el desierto. ¿En medio de qué? En medio de una situación adversa, en medio de la tristeza, en medio de la rebeldía del pueblo que no quería obedecer lo que Moisés terminaba de tener de parte de Dios, en medio de una visión que tenía Moisés, pero un pueblo terco que no quería caminar, en medio del despojo, del sentirse solos, en medio de la presión, en medio de la frustración. A veces pensamos que necesitamos acercarnos a Dios cuando las cosas estén bien, pero debo decirle que Dios nos habla aún cuando estamos mal, aún cuando estamos frustrados, aún cuando no estamos contentos. Si tenemos un corazón sensible, esos son los mejores momentos en donde Dios termina de firmar a fuego su nombre en nuestro corazón. Eso le pasó a Moisés y eso le puede pasar a usted. Amén. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo comienza? Recuerden ustedes que Dios había creado la especie humana, ¿verdad? Varón y hembra, recalca 2 veces. Varón y hembra los hizo, ¿verdad? Y recalca que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué era la imagen? La unidad, ¿no es cierto? Que se destaquen acuerdos. Y la semejanza, hoy vamos a ver un poquito de la semejanza. Miren ustedes lo que dice la palabra, dice, y los bendijo. ¿A quién bendijo? A ver, terminó de decir el Señor, a ver, pónganse al costado derecho, gracias, pónganse al costado derecho todos los cabezas de hogar. ¿Han escuchado ustedes esas cosas? A ver, los cabezas de hogar que levanten la mano porque con ellos vamos a tratar. El plan original de Dios comienza con una bendición y es un momento único, porque si ustedes notan en la palabra de Dios, todo lo creado por Dios no termina de llevar su bendición, sino hasta después. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, en ese instante los bendice. Los bendijo, son 2, no es 1. A veces los momentos más tristes que se tienen en pareja es cuando tratamos nosotros de fraccionar al matrimonio y decir, no, yo hablo solamente con usted, no con ella. O con ella, pero no con él. Yo con ella me acuerdo, me entiendo, con ella tengo el acuerdo, con usted no. A ver, los bendijo. Y al decir los bendijo, hablamos de 2 personas que llevan eso, el sello de Dios en sus corazones. Al hablar de 2, que es la primera cosa que nosotros debemos entender, debemos saber qué tiene que ver y qué quiere decir esto de la bendición. ¿Qué significa bendecir? Porque dice a los 2, los bendijo. Esa palabra exacta está ahí. ¿Alguien que me ayude a leer? Alex, ¿clarito? Ok. Se lee Barak. El término hebreo original se llama Barak. ¿Y qué quiere decir Barak? Quiere decir 3 cosas. La primera, bendecir. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien de una persona. Ese es uno de los significados. La segunda cosa que significa es recibir un regalo. Hablar bien, recibir un regalo de parte de alguien, pero como en los idiomas muchas cosas se parecen a cómo suenan o a cómo son, por ejemplo, si yo digo arrodillarse, ¿qué implica? Que debemos usar ¿qué cosa de nuestro cuerpo? Barak sale del mismo término. Significa también recibir un regalo, pero de rodillas. Yo tengo la imagen clarita aquí en la cabeza de ver a mi tío arrodillarse delante de mi abuelo y decirle, abuelito, papito, la bendición. No sé si ustedes vieron eso. Yo creo que hay gente que sí llegó a ver ese tipo de costumbres, que no es que están mal. Pedir la bendición a los papás es parte de, porque los papás invocan la bendición de parte de Dios y dicen, que Dios te bendiga, hijo. Hablar bien a los hijos termina de ser un refuerzo importantísimo para el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué prefiere usted? Decirle a su hijo que Dios te bendiga y te lleve con bien y ojalá ese negocio que vas a hacer te salga, que Dios te ayude a que te salga. O decirle, ay, ya te vas otra vez a darte con la piedra en los dientes. ¿Qué prefiere usted? ¿Cómo prefiere usted actuar? Pronunciar palabras de bendición para sus hijos terminan de ser unas anclas, unos refuerzos que les hace volver siempre a casa, siempre al hogar. Porque sabemos nosotros, en el caso de los hijos, que papá siempre estará con los brazos abiertos más allá de lo que yo haya hecho. Miren, el término
bendecir implica hablar bien, pronunciar palabras de bendición y recibir este regalo de rodillas. Me imagino que cuando recibieron los hombres y las mujeres esta bendición de Dios, ¿qué creen que pudo haber pasado? Seguramente se pusieron de rodillas, seguramente. ¿Por qué? Porque la misma palabra Barak habla de recibir este regalo precisamente de rodillas. ¿Y qué implica el tema de la bendición? Implica una vida en donde Dios, ¿se acuerdan ustedes que estudiamos en los primeros mensajes que lo que Dios decía, ¿qué hacía la materia, el tiempo, el espacio? ¿Qué hacía? Le obedecía, ¿no es cierto? Entonces dice, y los bendijo Dios y les dijo, o sea, eso termina de ser una orden, no es una opción. El y les dijo termina de ser una orden para que la bendición sea efectiva a través de. La bendición termina de ser un equipamiento general del ser humano que implica protección, que implica provisión y que también implica bienestar. Muchas de las veces decimos, es que no paso en mi casa y paso trabajando los 8 días de la semana porque estoy buscando la bendición. La bendición también implica bienestar. Y un poco más adelante vamos a ver que Dios también nos ofrece la posibilidad de tener tiempos de reposo, de descanso, que también son importantes. ¿De qué sirve llenarnos de provisiones económicas y después perder la salud? O luchar por tener algo más, por poner un poco más de carne en el plato, si mañana yo sé que mi familia se va a dividir. La bendición de Dios equipa, la bendición de Dios provee, pero la bendición de Dios también trae bienestar, bienestar a la pareja. Y cuando papá y mamá están bien, los hijos están bien. Acuerdos. La bendición trae dones que deben ser cultivados con diligencia. La bendición implica que nosotros desde tiempos remotos fuimos bendecidos ya por Dios. No es que vamos a ser bendecidos después, ya somos bendecidos por Dios. ¿Por qué esas bendiciones no se activan? El segundo mensaje que vimos, ¿por qué? Por la duda. La duda es el enemigo de las bendiciones de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer, dejar de dudar, vivir en unidad, amar a Dios y servir al prójimo. Solamente cuando eso se hace efectivo, las bendiciones de Dios se empiezan a notar. Y no tiene que ver solamente con un tema económico, porque Dios nos puede dar la habilidad para poder crear riqueza. Tiene que ver con un equipamiento general que trae paz a nuestro corazón. Porque la bendición de Dios no trae consigo tristeza. A veces la casa de los sueños se convierte en la pesadilla de todas las noches. A veces el carro de los sueños se convierte en la pesadilla. A veces el conseguir y el lograr cosas nos quitan la paz. No les digo que no lo hagamos, al contrario, Dios más bien nos dio esa bendición. Pero recordemos que es una bendición integral, que trae bienestar a nuestra casa, que no roba la paz. Y les dijo, esta orden es para los dos, esta orden no es individual. Esta orden que viene a continuación no tiene que ver con uno de los dos, con el cabeza de hogar o con la ayuda idónea, tiene que ver con los dos. Miren lo que les dijo. Y les dijo, fructificad. ¿Qué quiere decir el término fructificar? Vamos al hebreo original. El Alex que es experto en hebreo, clarito, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren lo que dice. Eso se llama pará, es la palabra original con la que se escribe este término de la Biblia. Fructificad es pará. ¿Y qué significa pará? Significa ser fructífero, significa crecer. O sea, en otras palabras, Dios le dijo a la pareja, crezcan, no se queden como están. Y eso para mí me desafía. Crezcan en todo sentido. Crezcan de una manera material, de una manera espiritual, crezcan en su relación, crezcan en su salud. Y también quiere decir, den resultados. Fructifiquen implica todo eso, llevar un fruto donde Dios pueda incluso hasta medir. Los resultados son para medir. ¿Cuál es el fruto principal de la familia? ¿La casa, el carro? ¿Cuál?
Los hijos, ¿verdad? Y dicen que todo fruto habla del árbol de donde salió, ¿verdad? Ustedes reciben un fruto, mis papás tienen unos arbolitos frutales, y cuando nos dan esos duraznos riquísimos y uno prueba, orgánicos, sin nada de químico, y cuando uno prueba esos duraznos son tan dulces, son tan ricos, habla de que el árbol de donde proviene es un árbol sano. Normalmente los niños que en la escuela golpean a sus amiguitos, los niños que son problema en el jardín, en el colegio, no es porque solamente ellos quisieron ser un problema, es porque ellos son frutos de un árbol. Y quizás lo que hay que arreglar no es el niño, sino el árbol. Quizás lo que hay que arreglar es una pareja que no funciona en amor, que no funciona en acuerdos. Y para eso estamos acá, para aprender cómo se llega a eso. El fruto de la familia son los hijos. Ese es el resultado que nosotros tenemos como familia. Por lo tanto, debemos cuidar primero de los niños, de los frutos o del árbol, de la pareja. ¿Han escuchado ustedes ese término? Estamos juntos por los guaguas. ¿Creen ustedes que es saludable estar juntos por los hijos? Estar juntos por el fruto. Lo que debemos estar juntos no es por el fruto, sino por el amor que nos tenemos los dos. Y debemos buscar los dos funcionar en acuerdos, en unidad, para que de esa manera Dios bendiga nuestra relación y nuestros hijos, como dice su palabra, crezcan alrededor de nuestra mesa, llevando frutos de victoria. La siguiente orden que le da Dios, después de fructificar, es decir, de dar resultados visibles, la siguiente orden es: con la bendición que te estoy dando, te vas a multiplicar. La palabra original de donde viene el multiplicar es rabá. Allí ustedes lo pueden mirar. Y rabá significa engrandecer. Y hay una cosa que nosotros tenemos que entender: Dios no suma nuestras vidas, Dios no resta en nuestras vidas, Dios no divide en nuestras vidas. Lo que hace Dios es multiplicar en nuestras vidas. Y al hablar de multiplicar, debemos entender que Dios tiene sueños con nosotros para multiplicarse. Dios no creó al hombre y a la mujer para que nos quedemos estáticos como pareja. La orden fue: lleven fruto y multiplíquense. Miren, engrandecer es el primer significado de rabá. Otro, multiplicar obviamente. Y el siguiente es tener en abundancia. ¿Quién les dijo a usted que la vida cristiana era un camino donde no podíamos nosotros soñar con tener algo? Eso se inventó un teólogo llamado San Agustín. Él se inventó la teología de la pobreza, en donde se piensa que servir a Dios, que vivir para Dios es vivir pobre. La palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios me dice que nos debemos multiplicar, es decir, que debemos tener en abundancia. ¿Cuánto daño le hizo a la iglesia en general la idea de que los siervos de Dios tienen que vivir pobres? Eso no está en la palabra de Dios, eso habla San Agustín. Él toma un versículo aislado y crea toda una teología. Dios, con su bendición original, me habla de abundancia. ¿Saben cuántos pastores se fueron de las iglesias heridos del corazón? ¿Saben cuántos hermanos se fueron de las iglesias sintiéndose hasta como robados de la iglesia, la ilusión? ¿Saben cuántos hijos terminaron dolidos y heridos por una teología mezquina, por una idea de Dios mezquina que nos hace pensar que Dios es un Dios que quiere así poquito nomás? ¿Han escuchado términos como: ¿y para qué quieres más, hijito? ¿Han escuchado eso? Dios no ha de querer tanto. Así habla la gente. Pero lo que me dice Dios es otra cosa. Dios me dice que estamos llamados a multiplicar, a engrandecer lo que Dios ha puesto en nuestra mano y a tenerlo en abundancia. Eso dice la palabra de Dios. Miren, la palabra del Señor me habla en Isaías 55:9. Isaías 55:9, y me dice lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Les repito, Isaías 55:9.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted quisiera que su hijo llegue al colegio y del colegio no pase? O si va a una universidad, no, mejor una universidad, mejor solo un instituto tecnológico, así un chiquito nomás, que haga una carrerita y ya que se ponga a producir y que con que tenga para comer suficiente. ¿Esos son sus pensamientos para su hijo? ¿Cuáles son sus pensamientos? Quisieran que estén sus hijos en una buena universidad, que sigan una buena carrera, que después hagan una maestría y si es posible un doctorado y si es posible en el exterior mucho mejor. ¿Cuántos papás pensamos así? Miren, y si nosotros siendo malos pensamos eso de nuestros hijos, ¿qué creen ustedes que Dios piensa cuando nos dice en esta palabra que sus pensamientos son superiores a lo que nosotros podemos pensar? ¿Cuáles son los sueños de Dios con nosotros? Que nos quedemos así, chiquitos, o que nos multipliquemos, que estemos contentos con una iglesia de 20 personas, que estemos contentos con lo que tenemos ahora, que estemos contentos y felices y conformes. Yo debo decirles, yo no estoy conforme, porque Dios tiene pensamientos superiores. Porque así de alto, como alto es el cielo en relación a la tierra, así son los pensamientos. Mis pensamientos están en la tierra, los de Dios están en el cielo. Así me ve Dios. La gente me puede ver como pobrecito, chiquito. Y en una iglesia alguna vez tuve que decir, por Dios, no le digan más pastorcito al pastor. Porque no es pastorcito. Dios lo ve grande. La iglesia le quiere hacer chiquito. Pero los pensamientos de Dios para su pueblo no son de escasez. Los pensamientos de Dios para su pueblo son de abundancia. Pero para eso necesitamos esforzarnos. Esta mañana me decía alguien, yo pensé que no iban a venir. ¿Cómo? Sí, es que ellos se fueron súper tarde, arreglando. No sé si todavía huele todavía pintura. Nos fuimos un poquito tarde haciendo las cosas. Pero la orden de Dios es, esfuérzate y sé valiente. Yo no puedo dejar de esforzarme. Y esforzarse es, la semana pasada hablamos, esforzarse es cuando mis fuerzas no dan más, en ese punto pedirle al Señor, ayúdame a dar más de lo que mi fuerza normal puede dar. Y con gusto lo hacemos porque lo hacemos para el Señor. La bendición de Dios lo bloquea la duda, pero la escalera para alcanzar esa bendición se llama diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Es una mezcla de habilidad y persistencia. No sé si ustedes han visto casos de personas que se van a buscar trabajo con el currículum o con la hoja de vida bajo el brazo y regresan a las 2 horas. ¿Qué pasó? No me atendieron, había una colota grandota. No sé si ustedes han visto casos como esos. Casos donde, ¿ya te saliste del trabajo? Sí, es que me exigían, mucho me exigían. Así no ha de ser, no quiero estar en eso. No sé si ustedes han visto eso. La escalera para alcanzar la bendición se llama diligencia, y en la diligencia está esforzarse. Y peor cuando aparecen mamitas sobre todo, que dicen, pobrecito mijito, ¿qué le van a estar pidiendo en el trabajo? Que se esfuerce, que venga temprano. 6 de la mañana le toca salir, pobrecito chiquito. ¿Y cuántos años tiene su hijito? Ya va a cumplir 50, dice. Ya mismo está para jubilarse y sigue buscando el primer empleo. No sé si les han visto ustedes esos casos. Dele todo a su hijo y sabe qué es lo que va a conseguir. Un adulto vago. Así de sencillo. Perdón. Hay varias culturas que a los niños desde muy chiquitos les hacen limpiar carros, les hacen recoger hojas, les hacen que ellos empiecen a entender lo que es producir un dinero y gastar un dinero que ellos terminaron de producir. Hacerse el generoso con plata ajena es lindo. Y después tomarse fotos en las cosas que entregan con plata ajena es lindo.
Cuando desde niños entienden el valor del dinero y lo que implica multiplicar, lo que implica la diligencia, la persistencia, y que a veces uno hasta tiene que aprender a negociar, a hablar, a responder en el trabajo y hasta pedir direcciones para poder hacer las cosas. Cuando uno entiende que no es el centro del mundo, cuando salimos de ese cascarón y nos enfrentamos al mundo real, ahí entendemos por qué papá y mamá nos han formado así. Es necesario, en el caso de los jovencitos, yo sé que aquí hay algunos jovencitos que están siguiendo el mensaje, es necesario que nosotros, muchachos, los más pequeñitos, entendamos que en la vida nada es un regalo. En la vida todo nos cuesta. Hacer este mensaje no salió de la nada. Han sido fruto de muchos años de estudio. Y de prácticamente hoy dormí 2 horas para poder finalizar. Pero cuando mis fuerzas ya no dan, ahí es cuando debo esforzarme. Y si ustedes pueden limpiar carros, háganlo. Mamitas, por favor, dejen que sus chicos limpien carros. Permitan que se ganen un pan honradamente. Y si mañana les dicen, les voy a invitar a comer una arepa aquí en la esquina, digan Dios le pague y acompañen, porque no saben lo que esos muchachos están sintiendo al honrarles a ustedes con el fruto de su trabajo. A veces decimos, no, mijito, no gastes la plata. Y es lo peor que podemos hacer, porque estamos bloqueando esa capacidad de que los chicos puedan ser agradecidos con nosotros. Multiplicar implica, una vez más, abundancia. Y para tener esa abundancia, la escalera que nos lleva a la bendición se llama diligencia. Y eso ya no le culpe a Dios, eso ya es una labor de usted. Pasar cruzado de brazos, usted lo puede hacer, pero Dios no bendice al que pasa echado en la cama todo el día. Dios bendice al que se esfuerza. Y si usted va a estar aquí en esta iglesia, le vamos a pedir que se esfuerce. En otras palabras, le vamos a decir que usted necesita, si va a estar bajo nuestra cobertura espiritual, usted necesita dar más de lo que sus fuerzas normales le dan. Porque ahí es donde llega la bendición, cuando usted se esfuerza con diligencia. Vamos a la parte final. Miren ustedes lo que termina de decir. Les habla de llenar la tierra. ¿Y qué significa llenar la tierra? Significa embellecerla, ordenarla, poner algo más. No solamente llenar de personas, sino también de cosas que contribuyen al bienestar de todos. Hay muchos inventores, sobre todo en 1800 para adelante, muchos inventores que fueron cristianos y que entendieron esto, que el Señor nos puso no solamente para poblar la tierra, sino para embellecerla, para hacerla mucho más llevadera. Perdón que tome un ejemplo tan personal, pero está a la mano y debo decirlo. Hace unos años a mi papá le entregó el Congreso Nacional una medalla por ser uno de los precursores de la aviación comercial en el Ecuador, en el Congreso. ¿Qué creen que eso siembra en mí? ¿Qué sentido? Y no lo hizo porque quería hacerlo, sino porque entendió simplemente que parte de la orden de Dios es hacer cosas que traigan bienestar para la gente. Aquí hay personas que tienen trabajos y con sus trabajos traen bienestar a la gente. Me imagino cuando entran a una casa nueva, cómo la gente se pone de contenta. Cuando compran un auto, cómo la gente se pone de feliz. Cuando les entregas un video, cómo la gente se pone de contenta. Eso es parte también de la bendición de Dios. Cuando Jesús embellece a la gente, por ejemplo. Jesús es uno de nuestros hermanos de aquí de la iglesia que tiene una peluquería. Quizás lo entendieron de otra manera. Jesús se dedica a eso. Por eso digo, cuando Jesús le embellece a las personas y a las chicas, les pone sus rayos y todo eso, ¿cómo deben salir de contentos? Eso es parte de la bendición de Dios. O cuando se lleva una nueva venta, un nuevo sitio, un nuevo invento o una buena promoción. Y así, cada uno en su área. Parte de la bendición de Dios está también en crear bienestar, llenar la tierra con la bendición de Dios. Y la otra cosa que dice es sojuzgadla. ¿Qué quiere decir sojuzgadla? ¿Por qué ocupan estos vocablos que no son vocablos latinos? ¿Se acuerdan ustedes? Vimos la semana anterior.
¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera, está escrita con muchos vocablos españoles. Llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Quién habla así de ustedes? Mija, aquí está el mensual, sojuzgue el mensual. ¿Por qué está escrito así? Porque la traducción que hicieron de esta Biblia, lo hicieron dos monjes españoles y lo hicieron para su gente, para su pueblo. Y al ser la primera traducción popular que tuvimos nosotros, terminamos de ocuparla como comúnmente. Sojuzgadla quiere decir administrar la tierra, auditar la tierra. O sea, en otras palabras, lo que Dios ha puesto en nuestra mano, esa bendición, administrarla bien, preservar y aumentar. Eso quiere decir sojuzgar. No sé si ustedes han escuchado, dicen el sueldo no dura nada, dicen. Y a veces uno mismo tiene la culpa. Porque se mete en tantas cosas que no administra bien su dinero, que obviamente cuando llega la plata se acabó en un rato. Dicen que dura menos que un matrimonio de famoso a veces el sueldo. Debemos administrar bien el recurso que el Señor nos da por un lado, y por otro lado debemos aumentar, preservar y aumentar lo que Dios nos ha dado. Miren, en este último tiempo hemos escuchado mucho acerca de situaciones difíciles con el clima. En este mes dos huracanes, un terremoto. La tierra nos está diciendo algo. La tierra nos está diciendo seguramente que nosotros no hemos sido buenos administradores con la tierra, con la bendición que Dios nos dio. Y de eso debemos tomar conciencia. Y esta semana alguien me decía, debemos en la iglesia hacer por lo menos una separación de basura en cosas orgánicas e inorgánicas, y tiene toda la razón y tenemos que hacerlo. Debemos buscar la manera de ayudar también al planeta, de preservar y aumentar lo que Dios nos ha dado, de no ser indiscriminados en las cosas. No sé a cuántos les pasa, a mí me gusta dar cosas prácticas. Les puedo dar un montón de teología, pero ¿de qué sirve si no se puede aplicar a nuestros días? Por ejemplo, qué irresponsables somos a veces, me incluyo, que cogemos y abrimos la ducha y decimos hasta que se caliente el agua. Y dejamos que el agua se vaya y se vaya y se vaya y se vaya. Creen que estamos haciendo una buena administración. Y después de responder 3, 4 chats, ay, cierto, me iba a bañar. O mientras nos cepillamos los dientes, ponemos la pasta, mojamos el cepillo y empezamos a cepillarnos los dientes y dejamos que el agua se vaya, se vaya, se vaya y se vaya. ¿Creen que estamos haciendo una buena administración? ¿Creen que Dios algún día nos va a tomar cuenta de eso? El agua que nosotros desperdiciamos, otro lo necesita. ¿Vieron ustedes, no sé si vieron un gol que festejaba un jugador de un equipo nacional? Se quitó la camiseta y decía, mi tierra necesita agua. Y hablaba de Esmeraldas. No les hablo del África, no, les hablo de aquí. Tienen un lindo malecón, pero no tienen agua. Y nosotros tenemos que tener cuidado de cosas tan pequeñas como esas. De no lanzar por la ventana plásticos, por ejemplo, basura en general, de no tapar los sumideros, de no hacer daño al planeta. Y miren cómo finaliza el versículo. Finaliza y señoread. ¿Qué quiere decir señoread? Quiere decir tener un dominio responsable sobre toda la creación. Señoread es la palabra que complementa el tema de la semejanza. Cuando Dios habla de que hagamos al hombre a nuestra imagen, está incluyendo las 3 personas de la Trinidad para reflejar la unidad que debemos tener nosotros como pareja. Pero cuando dice a nuestra imagen y semejanza, la semejanza, ¿en qué somos semejantes con Dios? En que nosotros tenemos la capacidad de poder señorear. Es decir, hacer un gobierno responsable de lo que Dios nos ha dado. Esta es la semejanza que tenemos con Dios, poder dominar sobre los animales. Y creo que hoy las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia de lo que es el cuidado de los animales, y está muy bien y está perfecto, y yo aplaudo las varias iniciativas por cuidar de los animales. Pero tengamos cuidado en algunas cosas. Tengamos cuidado en algunas cosas. En mi tiempo, quiero decir, hace unos 20 años cuando era adolescente, nos reuníamos los jóvenes para ir a dar de comer a los niños en la calle. Está bien que recojamos perritos, pero no nos olvidemos de los niños. Está bien que los saquemos al parque, pero seamos responsables con los desechos del animalito, porque después viene un niño y se mancha y después se enferma.
¿Quiénes deben señorear en la creación? ¿Quiénes? Nosotros, las personas, debemos tener un gobierno responsable. Hay grupos, por ejemplo, que están en contra y hacen cosas, pero tremendas en contra de todo lo que tiene que ver con estos espectáculos taurinos. Y está bien, se levantan y dicen no, no con la creación de Dios así. No debe ser así, no debe ser un circo sangriento para la gente. Y se paran los muchachos y pelean. Y yo aplaudo porque esa es la sangre que necesitamos. Gente que sea valiente y defienda la creación de Dios. Pero lo lamentable es que ese mismo grupo que defiende y llora por los toros, es el mismo grupo que está a favor del aborto. No hay congruencia. Yo no puedo llorar por un animal. Cuando los llamados a señorear, a tener un gobierno responsable, somos nosotros. No puede estar un perro por sobre un niño. No puede estar un toro por sobre un bebé que esté en camino. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que poner los límites. Está bien, tengamos un gobierno responsable y cuidemos los animales. Tenemos que hacerlo, démosle una vida digna a los animales. Pero hay parejas que prefieren tener perros y no hijos. Porque ¿saben qué dicen? Los perros no van a ser ingratos. Tengamos un equilibrio, un balance. Un balance. Toda exageración termina de hacernos daño. Finalmente les quiero decir, la bendición de vivir en pareja es esta. Juntos podemos multiplicar, podemos fructificar, podemos tener gobierno sobre las cosas. Dios nos bendice en pareja. Así dice su palabra. La bendición en pareja tiene que ser concebida no solamente como un montón de cosas lindas. No hay bendición si no hay obligación. De un lado está la bendición, de otro lado está la obligación. Y si queremos tener bendición, tenemos que saber que los dos estamos obligados a hacer y a dar. Los dos. No es una cuestión de que anda nomás, vos ve cómo haces, cómo traes, cómo haces. O vos, mijita, verás con tu mamá cómo de pronto consigues y arreglas. No es así, somos los dos. Los dos estamos llamados a fructificar y a multiplicar. Y todo comienza con acuerdos en la pareja. Acuerdos. Ser uno es un ejercicio diario que se alcanza con mucha comunicación y sobre todo con la decisión de que en la pareja no estamos para agradarme a mí, hacerme feliz a mí. Si usted tiene la percepción de que su pareja le va a hacer feliz a usted, permítame decirle que lo único que va a conseguir es vivir frustrado o frustrada toda la vida. Porque ustedes no están para hacerse feliz el uno al otro. Ustedes están juntos con una bendición de Dios para poder agradar a Dios. Si usted entra pensando que usted es el centro de la atención y que a mí me deben dar y que yo debo recibir, va a vivir frustrado o frustrada. La razón de ser de la iglesia evangélica, y voy a hablar en específico, la razón de ser de una iglesia como la iglesia bíblica familiar no es hacer conciertos, no es comprar un sitio para irnos, un sitio grande. La razón de ser de esta iglesia es entender el plan original de Dios para poder tener matrimonios fuertes, levantar matrimonios que viven en lo que se llama una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Es hacer lo que Dios nos dice. El hogar que vive en democracia, o sea, ¿qué hacemos? A ver, y nos ponemos en consenso y le sacamos de la ecuación a Dios, está destinado tarde o temprano al fracaso. Porque lo único que va a cumplir son deseos mezquinos de uno de los dos. El hogar que lleva bendición comienza con una pareja que se pone de acuerdo entre los dos a agradar a Dios. Esa es una teocracia. La bendición de vivir en pareja se basa en buscar cada día que nuestra vida sea un olor fragante delante de Dios. El resto el Señor ya nos dio y nos va a ser efectivo. La bendición se va a hacer efectivo cuando cambiemos la duda por la obediencia y cuando cambiemos la pasividad por la diligencia. Espero que esta mañana el Señor nos haya hablado y nos haya hecho ver
que la pareja es bendita desde el inicio de los tiempos y que parte de nuestra obligación es multiplicar, es fructificar, es preservar lo que tenemos, es tener un gobierno responsable del planeta, de los animales. Parte de la bendición de Dios es esa. Y recordemos que no se va a hacer efectiva esa bendición mientras dudemos o mientras estemos pasivos. La clave es obedecer, creer y ser diligentes. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Que Dios nos bendiga.